Imagínate esto, un tren que debía llegar a las 9:02 de la mañana, pero que terminó llegando a las 9:17. Y en el país que el mundo entero considera el símbolo mismo de la puntualidad, esos 15 minutos bastaron para que todo el andén soltara un suspiro. Bienvenido a Alemania, un lugar donde las contradicciones no solo existen, sino que conviven entre sí con una calma asombrosa. Este es el país que inventó la Autobahn, esa carretera donde puedes pisar el acelerador hasta más de 200 km por hora sin quebrantar la ley. Y, sin embargo, es también el lugar donde, si lavas tu auto frente a casa un domingo, el vecino podría llamar para quejarse. Es una nación con más de 3.000 tipos de pan, pero donde muchas cafeterías todavía niegan con la cabeza cuando intentas pagar con tarjeta. La economía más grande de Europa, el motor tecnológico del continente entero, y aún así, cada domingo los supermercados cierran, las calles se vacían, y el país entero parece presionar el botón de pausa. Quizá todo esto te parezca muy contradictorio, pero casi cada una de estas paradojas tiene una explicación, y esa explicación suele estar en el mismo lugar. Los alemanes valoran las reglas, la privacidad y la frontera clara entre el trabajo y el descanso. Cuando entiendes eso, dejas de ver a Alemania como un país difícil de comprender y te das cuenta de que simplemente es una nación que hace las cosas a su manera y que no siente que deba disculparse por ello. Entonces, ¿qué es Alemania exactamente? En el mapa se encuentra justo en el corazón de Europa, compartiendo frontera con 9 países, más que cualquier otra nación de la región. Esa posición la convirtió, durante siglos, en el cruce de caminos del comercio del continente y, al mismo tiempo, en el escenario de las guerras más grandes de la historia. Más de 80 millones de personas viven aquí, lo que la convierte en el país más poblado de la Unión Europea y una de las economías más grandes del planeta. Pero Alemania no es un bloque uniforme, es una federación formada por 16 estados, y cada uno es casi como un pequeño país, con su propio gobierno, sus propias leyes y hasta su propio acento. La gente de Baviera, en el sur, tierra de los Alpes y de las jarras de cerveza de 1 litro, vive a un ritmo completamente distinto al de la gente del norte, junto al ventoso Mar del Norte. Castillos sobre rocas, ciudades portuarias, bosques antiguos, valles de ríos cubiertos de viñedos. Viajar de un extremo a otro de Alemania a veces te da la sensación de haber cambiado de país. Y conviene recordar que la Alemania moderna es todavía muy joven. No se unificó como una sola nación sino hasta 1871, y solo volvió a estar verdaderamente unida en 1990. Después de la caída del muro de Berlín. En este video no vamos a limitarnos a contemplar paisajes. Vamos a ver qué tan caro es, cómo moverte, cómo entrar al país y qué se siente para alguien de Latinoamérica poner un pie aquí de verdad. Tanto lo que vale la pena vivir al menos una vez, como aquello que te hará mover la cabeza sin entender. Antes de adentrarnos en cada ciudad, detengámonos un momento en algunas cifras, porque ellas cuentan el carácter de Alemania mejor que cualquier postal. Empecemos por lo que parecería lo más común de todo, el pan. Los alemanes tienen más de 3.000 tipos de pan registrados oficialmente. Tantos, que existe todo un instituto dedicado a llevar ese registro, y cada año incluso se elige el pan del año. En 2014, la cultura panadera alemana fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Así como lo oyes, aquí el pan es parte de la identidad nacional. Y esa no es la única cifra que te sorprenderá, porque Alemania también cuenta con alrededor de 1.500 tipos de salchicha, desde la bratwurst a la parrilla, hasta la currywurst bañada en salsa de curry. Luego está la historia. A lo largo y ancho del país se reparten unos 20.000 castillos, contando tanto las fortalezas intactas como las ruinas de las que solo quedan los cimientos. Algunos están ligados a reyes, otros a revoluciones, y la mayoría simplemente descansan ahí, sin letreros y sin turistas. Cuando hablamos de moverse, es imposible ignorar la Autobahn, esa red de autopistas de más de 13.000 kilómetros. Su fama es la de ser la carretera sin límite de velocidad, aunque la verdad es un poco más precisa.
Solo en unas 2/3 partes de su extensión no hay un límite obligatorio. En el resto sí hay señales de restricción, y el Estado recomienda no pasar de los 130 km/h. Hay una cifra que pocos imaginan. Alemania tiene alrededor de 130 orquestas sinfónicas profesionales. Casi cada ciudad grande cuenta con la suya, y la Filarmónica de Berlín, fundada en 1882, es apenas la punta del iceberg. Esta es la tierra de Bach, Beethoven, Brahms y Wagner, y la música clásica sigue siendo parte de la vida cotidiana, no un lujo. Y si tú o tus hijos alguna vez soñaron con un título universitario europeo sin terminar ahogados en deudas, esto te va a interesar. En 15 de los 16 estados, las universidades públicas son prácticamente gratuitas, incluso para estudiantes internacionales de fuera de Europa, entre ellos los latinoamericanos. Solo pagas una pequeña cuota por semestre, normalmente de entre 100 y 400 euros, es decir, más o menos de 110 a 440 dólares, y esa cuota suele incluir hasta el transporte público para estudiantes. La única excepción es el estado de Baden-Württemberg, que cobra alrededor de 1.500 euros por semestre, unos 1.650 dólares, a los estudiantes de fuera de Europa. Aún así, sigue siendo muchísimo más barato que en gran parte del mundo. Y por último, una cifra que resume la magnitud turística de este país. Hasta 2025, Alemania cuenta con 55 sitios reconocidos por la UNESCO, lo que la coloca en el tercer lugar del mundo, solo detrás de Italia y China. Entre ellos están la Catedral de Colonia, los cascos antiguos hanseáticos como Wismar y Stralsund, y, el más reciente, el conjunto de castillos del rey Luis II, una historia que te contaré más adelante. De las cifras, pasemos al lugar donde la historia de Alemania se vuelve más visible que en ningún otro: Berlín. Si llegas a Berlín esperando una capital deslumbrante al estilo de París o Viena, quizá te lleves una pequeña decepción. Berlín no se esfuerza por parecer bonita. Lleva las cicatrices del siglo XX directamente en el rostro y no intenta ocultarlas. Y es precisamente esa franqueza la que la hace tan fascinante. Esta es la ciudad que estuvo partida en dos por un muro durante casi 30 años, un corte que atravesaba el centro mismo de la población y que separó familias, amistades y a todo un pueblo. El muro de Berlín cayó en 1989, y hoy todavía puedes tocar con la mano los fragmentos que quedan en la East Side Gallery, donde se transformó en un mural al aire libre de más de 1 kilómetro de largo. En el Checkpoint Charlie, la antigua frontera entre dos mitades del mundo es hoy apenas un punto para tomarse fotos, aunque la historia que hay detrás sigue pesando. La Puerta de Brandeburgo, que alguna vez quedó atrapada en tierra de nadie, es hoy el símbolo de una Alemania reunificada. No muy lejos se encuentra el monumento a los judíos asesinados de Europa, un campo de miles de bloques de concreto gris, sin nombres y sin palabras, para que cada quien sienta por sí mismo el peso de la memoria. Y esto es algo muy alemán. En lugar de esconder la parte más oscura de su historia, levantan un monumento justo en el corazón de la capital. El edificio del Parlamento, el Reichstag, lleva sobre su techo una cúpula de cristal por la que los visitantes pueden subir y mirar hacia la sala de sesiones que está debajo, una forma muy alemana de decir que el gobierno debe ser transparente con su gente. Y sobre una isla en medio del río Spree, 5 grandes museos se reúnen para formar la Isla de los Museos, que guarda tesoros de miles de años de civilización. Pero Berlín no vive solo de su pasado. Cada barrio tiene su propia personalidad. Kreuzberg, vibrante, con su comunidad turca y su arte callejero. Prenzlauer Berg, más tranquilo, lleno de cafés y de familias jóvenes. Esta es la capital del arte contemporáneo, de la música electrónica y de una de las vidas nocturnas más intensas de Europa. Una ciudad que alguna vez se describió como pobre pero con encanto, donde los artistas jóvenes siguen llegando en busca de libertad y de un costo de vida que durante años fue muy accesible. Berlín es el lugar donde el pasado y el futuro conviven en la misma calle, y a nadie le parece extraño. Dejemos atrás la capital, tan reflexiva, en el noreste, y bajemos hacia el sur, a una tierra de carácter casi opuesto, Baviera.
cuyo corazón es Múnich. Si Berlín es el lugar donde Alemania se enfrenta a su pasado, Múnich es donde se permite disfrutar de la vida. Esta es una tierra conservadora, devota y orgullosa de sus tradiciones, donde todavía ves a la gente vestir el lederhosen y el dirndl no solo en las fiestas, sino también en un día cualquiera. El centro de la ciudad es la Plaza Marienplatz, donde el ayuntamiento neogótico se alza con su reloj Glockenspiel, que cada día representa una pequeña función de figuras mecánicas que cuentan la historia de Baviera, ante la mirada hacia arriba de cientos de turistas. Múnich es más verde de lo que imaginas. El Jardín Inglés, en pleno centro de la ciudad, es incluso más grande que el Central Park de Nueva York. Un enorme respiro donde la gente se tumba a tomar el sol, anda en bicicleta o, créeme que es cierto, hasta surfea sobre un canal artificial, una imagen insólita en una ciudad que está a cientos de kilómetros del mar. Y, por supuesto, no se puede hablar de Múnich sin mencionar la cerveza. Cada otoño, la ciudad celebra el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza más grande del mundo. En 2025, alrededor de 6,5 millones de personas llegaron hasta aquí a lo largo de 16 días y bebieron cerca de 6,5 millones de litros de cerveza. Una jarra de 1 litro, llamada Maß, cuesta entre 14 y 16 euros, es decir, alrededor de $16. La edición del Oktoberfest de 2026 se celebrará del 19 de septiembre al 4 de octubre. Pero la cerveza en Baviera no es solo cuestión de embriagarse, es cultura. Durante todo el año, los muniqueses se reúnen en los Biergarten, esos jardines de cerveza al aire libre bajo la sombra de los castaños, donde una regla no escrita te permite llevar tu propia comida, siempre y cuando compres la cerveza ahí mismo. Es el lugar donde dos desconocidos se sientan en la misma mesa de madera larga y terminan siendo amigos en una sola tarde. Justo al sur de Múnich, la tierra empieza a elevarse y llegas a los Alpes bávaros. Este es el punto más alto de Alemania. En el sentido literal, la cima del Zugspitz se eleva hasta los 2,962 metros, y desde allá arriba, en un día despejado, tu mirada alcanza hasta 4 países. Más abajo se encuentran pueblos como Garmisch-Partenkirchen, con sus casas pintadas con murales y los picos nevados de fondo. Es el paraíso de quienes aman el senderismo, el esquí y la bicicleta de montaña. Pero lo que atrae al mundo entero hasta aquí está cerca del pequeño pueblo de Füssen, el castillo de Neuschwanstein. Esta es, sin duda, la imagen que siempre has visto. Un castillo blanco de torres puntiagudas que se levanta entre bosques y montañas, considerado la inspiración del castillo de Disney. Cada año llegan entre 1.300.000 y 1.400.000 visitantes, y en julio de 2025, Neuschwanstein, junto con los demás palacios del rey Luis II, fue reconocido oficialmente como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Justo enfrente, sobre una colina más baja, está el castillo de Hohenschwangau, de color amarillo, donde Luis creció y soñó con su propio castillo. Sin embargo, hay una verdad poco contada por debajo de esa apariencia de cuento de hadas. Neuschwanstein no es una fortaleza antigua. Fue construido a finales del siglo XIX por Luis II, un rey que vivía en su propio mundo, cada vez más alejado de los asuntos de gobierno, volcando toda su fortuna en castillos de ensueño. Murió en circunstancias misteriosas antes de que estuviera terminado, dejando deudas enormes. Por eso, cuando vengas, prepárate y planea con tiempo. Desde Múnich, el tren hasta Füssen toma alrededor de 2 horas. Y luego hay que tomar un autobús corto. La entrada al castillo debe reservarse con anticipación por horario, y las multitudes son constantes durante todo el año. Este castillo de cuento, al final, es el sueño inconcluso de un hombre solitario. Desde las cumbres del sur, sigamos el curso del agua hacia el oeste, donde los ríos Rin y Mosela serpentean entre valles cubiertos de viñedos. Esta es la tierra del vino Riesling, con esas hileras de vides aferradas a las empinadas laderas a ambos lados del río y esos pueblitos acurrucados al pie de los castillos. Una de las experiencias más recomendables aquí es un paseo tranquilo en barco por el Rin, pasando junto a la legendaria roca de Loreley, donde la leyenda cuenta que una sirena hechizaba a los barqueros hasta hacerlos naufragar.
Sentado en cubierta, vas contando los castillos que aparecen uno tras otro sobre las colinas. Este tramo del río está tan repleto de fortalezas que se le conoce como el Valle de los Castillos de Europa. En el pueblo de Cochem, a orillas del Mosela, la fortaleza Reichsburg del siglo XII reina sobre las calles sinuosas y sobre las bodegas donde puedes probar ese vino blanco que le dio fama a toda la región. Y luego está Colonia. Esta ciudad es conocida, ante todo, por una sola obra, la Catedral de Colonia, con sus dos torres góticas que se elevan directo hacia el cielo. Lo asombroso no es solo su altura, sino el tiempo. La catedral se empezó a construir en 1248 y no se terminó sino hasta 1880, es decir, más de 600 años. Generaciones enteras de albañiles nacieron, vivieron toda su vida y murieron sin verla jamás concluida. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando casi toda la ciudad a su alrededor quedó arrasada por las bombas, la catedral permaneció en pie en medio de un mar de escombros, una imagen que pasó a la historia. Colonia es además la cuna del agua de Colonia. Ese perfume ligero que lleva el nombre de la ciudad nació justo aquí hace más de 2 siglos. Y cada invierno Colonia estalla con su carnaval, unos días en los que toda una ciudad, por lo general tan seria, se permite disfrazarse, cantar y olvidarse de todas las reglas. Bajando hacia el suroeste, el paisaje se suaviza y entras en una tierra de pueblos antiguos y bosques profundos. Heidelberg es el primer lugar en el que muchos piensan al imaginar una Alemania romántica. Sobre la colina que mira al río Neckar se alzan las ruinas de un castillo rojizo y, más abajo, el casco antiguo con la universidad más antigua de Alemania, fundada en 1386. Esa mezcla de estudiantes jóvenes y calles de cientos de años le da a la ciudad un aire a la vez antiguo y lleno de vida. Es, además, uno de los pocos centros históricos de Alemania que quedaron casi intactos después de la guerra. Así que caminar por Heidelberg es caminar por una Alemania de hace varios siglos. No muy lejos está la Selva Negra, el Schwarzwald, una región de bosques densos y valles cubiertos de niebla que inspiró muchos de los cuentos de los hermanos Grimm. Es la cuna de los relojes de cuco. De hecho, en el pueblo de Triberg, junto a la cascada más alta de Alemania, encuentras los relojes de cuco más grandes del mundo. Aquí también nació el famoso pastel de la Selva Negra, cubierto de crema batida y bañado en licor de cereza. Al borde del bosque está Friburgo, una ciudad reconocida por su estilo de vida sostenible, con sus calles peatonales y esos pequeños canales de agua que corren a lo largo de las aceras, una herencia medieval que hoy sirve para refrescar el ambiente en verano. Esta región es también el punto de partida de la Ruta Romántica, un itinerario que enlaza pueblos medievales conservados intactos. El más famoso es Rothenburg ob der Tauber, una villa que conserva completas sus murallas y sus casas de madera pintadas de colores, tan bien preservada que, al caminar sobre la antigua muralla, casi olvidas en qué siglo estás viviendo. No todas las ciudades memorables de Alemania están sobre la ruta más conocida. Hagamos una parada en 2 nombres más, cada uno con su propia historia. En el norte está Hamburgo, la segunda ciudad más grande, y el puerto más importante de Alemania, una urbe de agua, canales y puentes. De hecho, tiene más puentes que Venecia, Ámsterdam y Londres juntas. El antiguo barrio de almacenes Speicherstadt, de ladrillo rojo, que en otro tiempo guardó café, té y especias de todo el mundo, hoy es patrimonio de la UNESCO. Y la sala de conciertos Elbphilharmonie, con su techo de cristal ondulado como una ola, inaugurada en 2017, se ha convertido en el nuevo símbolo de la ciudad. Su mirador, además, abre de forma gratuita para que los visitantes contemplen el puerto entero. Hamburgo es también célebre por su zona nocturna de la Reeperbahn, donde la banda The Beatles pulió su talento antes de hacerse famosa. Esta es otra Alemania, abierta, mirando hacia el mar y con el aire internacional de un puerto comercial. Y en el este está Dresde, alguna vez llamada la Florencia del Elba por su belleza barroca. Pero Dresde guarda una historia más dolorosa que su apariencia. En febrero de 1945, casi todo el centro histórico,
quedó destruido por las bombas en apenas unos días. La iglesia Frauenkirche se derrumbó en un montón de ruinas, y esos escombros permanecieron quietos durante décadas como un recordatorio de la guerra. Hasta 2005 no se reconstruyó la iglesia, y se hizo con tal cuidado que se buscaron una a una las viejas piedras ennegrecidas por el humo para encajarlas en la nueva obra, de modo que su fachada todavía hoy aparece moteada de manchas oscuras entre la piedra nueva. Hoy Dresde vuelve a deslumbrar con el Palacio Zwinger y la ópera Semperoper, pero esa belleza lleva consigo la memoria de una ciudad que un día lo perdió todo y eligió reconstruirse en vez de olvidar. Después de recorrer las ciudades, sentémonos a la mesa, porque la gastronomía alemana cuenta a este país a su manera. Es cierto que hay salchichas, y muchas, la Bratwurst, asada y aromática, en cualquier mercado, la Weisswurst, blanca y suave, que se come con pan tierno y mostaza dulce en las mañanas de Baviera, y la Currywurst, esa salchicha en rodajas bañada en salsa de tomate con polvo de curry, inventada por una mujer llamada Herta Heuer en Berlín en 1949, hoy todo un platillo nacional de comida rápida. Pero la cocina alemana es mucho más amplia que eso. Está el Schnitzel, ese filete delgado empanizado y frito, el Spätzle, una pasta de huevo suave de la región de Suabia, el Sauerbraten, carne de res marinada durante días, y la Kartoffelsalat, la ensalada de papa que aparece en casi todas las reuniones. Y para acompañar nunca falta el pan, ese patrimonio de la UNESCO del que ya hablamos, ni el Brezel, el pretzel trenzado y espolvoreado con sal. La cerveza en Alemania se elabora siguiendo una norma casi sagrada, la Reinheitsgebot, la ley de pureza que data de 1516 y que originalmente solo permitía usar agua, cebada y lúpulo. Cada región tiene además su propia cerveza característica, desde la Weissbier de trigo de Baviera hasta la ligera Kolsch, que en Colonia se sirve en vasitos pequeños. Y en las zonas de los ríos, es el vino blanco Riesling el que reina. De postre, además del pastel de la Selva Negra, está el Stollen, el pan de frutas de la Navidad en Dresde, y el Lebkuchen, el pan de jengibre con miel de Nuremberg. Pero hay un dato curioso. La comida callejera favorita de los alemanes hoy en día no es un platillo puramente alemán, sino el Doner Kebab. Ese pan relleno de carne asada al estilo turco que la comunidad migrante traída desde Turquía adaptó hasta convertirlo en algo muy propio de Alemania. Y eso dice algo verdadero sobre este país. No está hecho solo de tradición, sino también de la gente que llegó hasta aquí y se quedó. Ya sabemos qué come Alemania. Ahora entendamos cómo piensa, porque el carácter de su gente explica casi todo lo que ves en la calle. Hay una palabra que resume el espíritu alemán, Ordnung, que significa orden. Los alemanes creen que, si todo tiene reglas claras y todos las cumplen, la vida fluye mejor y es más justa para todos. Por eso hacen fila con disciplina. Esperan el semáforo en verde para peatones incluso cuando la calle está completamente vacía, separan la basura con un detalle minucioso y consideran que ser puntual no es cuestión de cortesía sino de respeto por el tiempo de los demás. Lo que más desconcierta a los visitantes es su franqueza. El alemán dice exactamente lo que piensa, sin rodeos. Para alguien de Latinoamérica, acostumbrado a la calidez, a los abrazos y a las palabras amables, esto al principio puede parecer frialdad, pero compréndelo así. Para el alemán, andarse por las ramas es lo que resulta irrespetuoso, porque obliga al otro a adivinar la intención. No son fríos, simplemente economizan las palabras y, una vez que te consideran su amigo, es una amistad que dura décadas. Su idioma refleja lo mismo. Existen dos maneras de decir tú, una formal y otra cercana, y que alguien te invite a pasar al trato cercano es todo un hito en la relación. También te toparás con costumbres muy particulares. Cuando compras una botella de agua o una lata de cerveza, pagas un depósito adicional llamado Pfand, que te devuelven cuando regresas el envase, un sistema sencillo que hace que en las calles casi no haya botellas tiradas. Separar la basura aquí es toda una ciencia, con contenedores distintos para el papel, los empaques, los residuos orgánicos y el vidrio dividido por colores.
Existe incluso el concepto de Ruhezeit, la hora de silencio, por lo general en las noches y durante todo el domingo, cuando no debes hacer ruidos fuertes, ni siquiera aspirar o taladrar una pared. A los alemanes también les encantan las asociaciones, los llamados Verein, clubes de deporte, de canto, de apicultura. Cualquier afición puede convertirse en un club con su propio reglamento. Y mantienen una frontera clara entre el trabajo y la vida personal. Al terminar la jornada llega el Feierabend, ese tiempo sagrado de descanso que nadie debería invadir. Esa seriedad no significa que los alemanes no sepan disfrutar. Simplemente eligen el momento adecuado. Y no hay momento más claro que la temporada de fiestas, cada año. Cuando se acerca diciembre, las plazas de toda Alemania se transforman en mercados navideños. Pequeños puestos de madera exhiben artesanías. El aroma a canela y a pan horneado flota en el aire frío. Y todos llevan en la mano una taza de Glühwein, ese vino tinto caliente con especias. Un detalle muy alemán, la taza del Glühwein también lleva un depósito. Al terminar puedes devolverla para recuperar tu dinero o quedártela de recuerdo. El más famoso es el mercado Christkindlesmarkt de Nuremberg, que cada temporada recibe alrededor de 2 millones de visitantes. Entre las luces brillantes y el frío del inicio del invierno, todo un país por lo general tan reservado se vuelve de pronto cálido y cercano. A comienzos del año llega una fiesta de carácter muy distinto, el carnaval que en la región de Colonia y el oeste llaman la temporada loca. Durante unos días, la gente se disfraza, desfila, canta en las calles y deja de lado todas las reglas de siempre. Una explosión de emoción casi opuesta a la imagen seria de costumbre. Si quieres elegir el momento para visitar Alemania, estas temporadas, el fin de año para los mercados navideños y el otoño para el Oktoberfest, son cuando el país muestra su lado más vivo. Después de tanta belleza, hablemos de lo práctico. ¿Cuánto cuesta viajar y vivir en Alemania? Porque esto define tu viaje más que cualquier fotografía. Antes que nada, hay que decirlo con franqueza. Alemania dejó de ser desde hace tiempo un destino barato dentro de Europa Occidental. Según datos de 2026, una persona gasta aquí alrededor de 990 euros al mes en su vida diaria, unos $1.100, sin contar la renta. Y la renta es justamente el gasto más pesado. Un departamento de una recámara en el centro cuesta, en promedio, unos 860 euros al mes, alrededor de $950, aunque esa cifra varía muchísimo. Apenas unos 500 euros en una ciudad pequeña como Saarbrücken, pero más de 1.500 euros en Múnich, es decir, más de $1.600. Un mes de renta en Múnich, puesto en perspectiva, puede equivaler a varios meses de renta en no pocas ciudades de México. Y la comida. Una comida en un local sencillo cuesta entre 8 y 12 euros. Una en un restaurante de nivel medio, entre 15 y 30 euros por persona. Una cerveza de medio litro en un bar ronda los 4 a 5 euros con 50, es decir, unos $5. Pero esa misma cerveza en el supermercado a veces cuesta menos de €1. El doner kebab, que solía ser la comida del estudiante por unos cuantos euros, hoy ronda los 8 euros, tanto que los alemanes hasta le pusieron un nombre en broma a este fenómeno: Dönerflation. Y un consejo que conviene recordar: en los restaurantes, el agua simple no es gratis. Te traen una botella que cobran a un precio cercano al de un tarro de cerveza. En cuanto al transporte, un boleto sencillo de tren urbano suele costar entre 3 y 4 euros, aunque, como veremos más adelante, hay opciones mucho más económicas. Algunas otras cifras para que te des una idea del panorama general. El salario mínimo en 2026 es de 13 euros con 90 céntimos por hora, alrededor de $15, varias veces más alto que el mínimo en México. Y todo hogar, tenga o no televisor, debe pagar una contribución obligatoria para los medios públicos de comunicación, de unos 18 euros al mes. Alemania no es barata, pero a cambio, recibes una infraestructura, una salud y una seguridad de las mejores del mundo,
junto con un salario que le alcanza a una persona que trabaja en serio para vivir con dignidad. No sería justo contar solo lo bueno. Un país se comprende por completo cuando miramos también aquello en lo que aún tropieza, y Alemania tiene de eso bastante. Empecemos por lo que hasta los propios alemanes critican: la burocracia. La burocratie. Es aquí todo un laberinto de papeles. Todo requiere un formulario, un sello, una cita, y a veces todavía se envía por fax. Una tecnología que gran parte del mundo ya olvidó. Apenas llegas, tienes que ir a registrar tu domicilio dentro de las 2 primeras semanas. Y para abrir una cuenta bancaria, rentar una vivienda o empezar a trabajar, hace falta una larga cadena de documentos, uno tras otro. Un país que va a la cabeza en lo técnico resulta sorprendentemente lento en lo digital, y muchos trámites existen únicamente en alemán. Luego está el tema de los trenes. La Deutsche Bahn, la empresa ferroviaria nacional, fue alguna vez motivo de orgullo por su puntualidad, pero en los últimos años, los retrasos y las cancelaciones se han vuelto cosa de todos los días, tal como aquel tren del inicio de nuestra historia. La cultura del efectivo también desconcierta al viajero. Muchos locales pequeños solo aceptan dinero en efectivo, así que nunca salgas a la calle sin unos cuantos euros en el bolsillo. Y esa costumbre de cerrar los domingos, cuando los supermercados y casi todas las tiendas descansan, puede meterte en aprietos si olvidaste comprar lo necesario desde el sábado. En las grandes ciudades hay además un problema más serio: la crisis de vivienda. Encontrar un departamento a precio razonable en Múnich, Berlín o Frankfurt es una verdadera competencia, donde decenas de personas pueden postularse por un mismo lugar. Los alemanes viven también dentro de una densa red de seguros. El seguro médico es obligatorio, y muchos contratan además seguros para casi cualquier riesgo de la vida. Y, como ya dijimos, la frialdad inicial de los alemanes puede hacerte sentir solo durante las primeras semanas, sobre todo si todavía no hablas alemán. Nada de esto hace peor a Alemania. Solo nos recuerda que, detrás de la imagen perfecta, hay un lugar gestionado por personas de verdad, con inconvenientes muy reales. Entonces, si tienes pasaporte mexicano o de algún país de Latinoamérica y quieres ver con tus propios ojos todo lo anterior, ¿cómo son los trámites? Esta es la parte más práctica, así que pon mucha atención. Primero, la buena noticia. Los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para visitar el espacio Schengen, donde está incluida Alemania. Puedes quedarte un máximo de 90 días dentro de cada periodo de 180 días, ya sea por turismo o por negocios. Muchos otros países de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Brasil o Colombia, también gozan de esa misma exención de visa. Eso hace que Alemania esté mucho más cerca de lo que crees. Pero hay un cambio que se acerca y que conviene tener presente. A partir del último trimestre de 2026, Europa pondrá en marcha un nuevo sistema, llamado ETIAS. Hay que dejarlo claro de inmediato. No es una visa. Es una autorización de viaje electrónica, parecida al ESTA de Estados Unidos. Tendrás que llenar un formulario en línea que toma entre 10 y 20 minutos, pagar una cuota de alrededor de 20 euros, es decir, poco más de $20, o cerca de 420 pesos, y la autorización tiene una validez de 3 años, para múltiples viajes. Los menores de 18 y los mayores de 70 años están exentos del pago. En paralelo, Europa también está implementando un nuevo sistema de control fronterizo biométrico que registra tus huellas y tu fotografía la primera vez que entras. Así que ve preparándote para esto en el aeropuerto. Y no olvides revisar que tu pasaporte tenga una vigencia de al menos 3 meses después de la fecha en que pienses salir de Europa. La mayoría de los vuelos desde Latinoamérica aterrizan en Frankfurt, el aeropuerto más grande de Alemania y una de las puertas de entrada más concurridas de Europa. Frankfurt no es el destino turístico más atractivo, pero es donde, muy probablemente, comenzará tu viaje, con trenes que conectan directamente desde el aeropuerto hacia todo el país. Antes de cerrar este recorrido, aquí van algunos consejos prácticos que pueden hacer tu viaje mucho más llevadero. Lo más valioso que debes conocer es el Deutschland-Ticket.
por unos 63 euros al mes, alrededor de $70. Según el precio vigente desde principios de 2026, puedes usar casi todo el transporte público local y los trenes regionales de todo el país, trenes de cercanías, metro, autobuses y tranvías. Hay una advertencia importante. Este boleto no sirve en los trenes de alta velocidad de larga distancia, como el ICE o el IC. Pero si viajas con calma, explorando muchas regiones, es una de las mejores gangas de toda Europa. Para consultar los horarios de los trenes y comprar boletos, la aplicación DB Navigator de la empresa ferroviaria es una compañera de viaje indispensable. Y quedan algunos otros detalles pequeños pero útiles. A la hora de dejar propina, los alemanes suelen redondear hacia arriba o agregar un 10%, y acostumbran decir directamente al mesero el total que quieren pagar en lugar de dejar el dinero sobre la mesa. Lleva siempre algo de efectivo, porque, como ya dijimos, no en todos lados aceptan tarjeta. No olvides que los domingos casi todas las tiendas cierran, así que haz tus compras con anticipación. El agua de la llave en Alemania es completamente segura para beber, aunque en los restaurantes acostumbran servir agua embotellada de paga. Los enchufes aquí son de 2 clavijas redondas y el voltaje es de 230 voltios, así que lleva un adaptador. En cuanto al idioma, en las grandes ciudades y con la gente joven, puedes arreglártelas bien con el inglés, pero en el campo o en el este es menos común. Así que aprender algunas frases básicas de alemán te ayudará muchísimo. Y respecto a la temporada, del final de la primavera al inicio del otoño, es la mejor época para las montañas y los ríos, mientras que diciembre es el mes de los mercados navideños. Entonces, después de todo, ¿qué es Alemania? Es el país donde el tren puede llegar tarde, pero la palabra dada, jamás, donde la gente habla poco, pero hace mucho. Donde cada domingo toda una nación se detiene, no por pereza, sino porque cree que el ser humano necesita descansar. Un país que atravesó 2 veces el derrumbe a lo largo del siglo XX y que, en ambas ocasiones, eligió levantarse, reconstruirse y mirar de frente su pasado en lugar de esconderlo. Para alguien que viene de Latinoamérica, Alemania es casi un espejo invertido. Nosotros somos ruidosos, ellos, reservados. Nosotros nos abrazamos apenas nos conocemos. Ellos extienden la mano y guardan su distancia. Nosotros vivimos según la emoción, ellos según el plan. A primera vista, parecería que no tenemos nada en común. Pero, mientras más tiempo pasas allá, más te das cuenta de que ambas formas de vivir tienen su propia razón de ser, y de que nuestra calidez y su mesura, en el fondo, podrían aprender la una de la otra. Y eso es justamente lo que vale la pena cruzar todo un océano. No para fotografiar un castillo, sino para conocer otra manera de vivir y volver a casa entendiéndonos a nosotros mismos un poco mejor. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima tierra por descubrir.